¿Qué es un discurso? Ahí está, empezando la grabación. Muy bien. Vamos a diferenciar esto, ¿no? Hacer comprensión de lectura y hacer comprensión del discurso. Cuando hablamos del texto, hablamos de textos continuos, discontinuos, formales, informales. Hay toda una tipología y hay una serie de criterios. Pero cuando hablamos del discurso, el término discurso va a englobar a todo lo que implique la comunicación. Este que estoy pronunciando es un discurso. La narración del partido es un discurso, ¿no? Los consejos del profesor José hace un instante, eso es un discurso, constituyen discursos. Es decir, un discurso es todo aquello que nosotros podamos decodificar. ¿Se entiende? Un discurso es todo aquello que se pueda decodificar y que tenga como estructura, en este caso, la lengua, ¿no? Bien, vamos a ir explicando un poquito esto. Voy a activar el chat. Buenos días a los que están saludando, Yamile, Andrea, Katia, Alejandro. Ahí está, muy bien. Buenos días a todos. Voy a colocar por acá mi chat, como siempre, a la izquierda o a la derecha. Ya está. Bien, comparto la pantalla y les voy a dar un... A ver, vamos a compartir toda la pantalla. Ya está. Bien, vamos a observar este cuadernillo. A ver, voy a colocar mi chat un poquito más abajo. Ya está. Bien, observamos. Este cuadernillo que estoy mostrándoles, atentos ya, que es un cuadernillo de 150 páginas, lo podemos encontrar en la web. El dato que te voy a dar, por favor, quisiera que lo anotes. Vamos a abrir nuestro buscador. Todos, por favor, estamos ahí. Abrimos el buscador, abrimos cualquiera de los buscadores que uses, ¿sí? Vamos a abrir Google y vas a colocar, a ver, no sé si todos ya están. A ver, confirmen si están con su buscador ya Google. A ver, ¿sí? ¿Todos? ¿Mm? Sí, y vas a colocar lo siguiente. Ya, muy bien. Vas a colocar lo siguiente, cuadernillo, coloca así ya, cuadernillo de comprensión de lectura, PSU. ¿Sí? ¿Me sigues hasta ahí? Cuadernillo de comprensión de lectura, PSU. Uy, se lo mandé solamente a uno, ya. A ver, lo pongo para todos. A ver, cuadernillo de comprensión de lectura, PSU. Es lo que vamos a colocar ahora en nuestro buscador. ¿Ya? ¿Todos hasta ahí? Porque hoy vamos a trabajar con ese cuadernillo, ¿ya? Es un cuadernillo de la PSU. A ver, confirmen por favor si ya están. Mi máquina es un poquito lenta. Sí, a veces no quiere. Confirmen por favor. ¿Qué les aparece en la primera entrada? Comprensión de lectura, acceso, Mineduc debe aparecer. Ahí están todos. ¿Sí? Vamos a hacer clic acá. Ya, pinchamos acá. Y ahí aparece la magia. Chan, 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 chan. Miren qué va a aparecer. Oh, 150 páginas de comprensión de lectura. Ese es un regalo para ustedes, estimados estudiantes, ¿sí? De Asprevi. Ahí está. ¿Qué te pareció el regalo? Claro, este cuadernillo es esencial porque en la primera parte, escuchen, nos habla, bueno, la primera parte es una formalidad, ¿no? El Ministerio de Educación de Chile promueve la comprensión de lectura. Ya. ¿Por qué utilizamos este material? Justamente por la tipología textual. Primero, en el capítulo 4 y 5, bueno, en las páginas 4 y 5 van a encontrar ustedes ahí de qué se trata la lectura activa. Pero es a partir de la página 10, vamos a ubicarnos en la página 10, lo que nos interesa. ¿Todos están hasta ahí ya? ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? Confirmen. Miren, ahí está, qué hacer antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura, ¿no? Algunos consejos. Y llegamos a la página 10. Esta es nuestra página 10. Ya. Confirma si ya estás ahí. Página 10. Anota el número 10. El 10 de Diego Armando Maradona. El 10 de Pelé.
No, Cristiano juega con la 7. El 10 ¿de quién? A ver, de Messi, vas a decir, el 10 de Messi. Ya, vamos. Confirma, por favor, si ya estás ahí. Bien, avanzamos. Bien, vamos a... Listo, dice. Muy bien. Vamos a ampliar un poquito, ¿ya? Acá en Perú no se evalúan textos dramáticos en el examen de admisión, pero sí se evalúan textos narrativos y también evaluamos textos argumentativos y expositivos. Entonces a nosotros nos compete hoy revisar estos tres tipos de textos. No los dramáticos porque son textos dialogados, no es frecuente encontrar estos textos en el examen de admisión, pero sí el narrativo. Vamos a observar hoy de qué trata el texto narrativo, ¿no? Hay algunos elementos que podemos destacar del texto narrativo. Vamos a activar nuestro marcador para ponerle un checkcito ahí. A ver, vamos a subir un poquito acá. Ya, ahí está. Y vamos a ir poniéndole un check. Miren, la estructura narrativa, ¿no? La mayoría de veces se habla de una estructura lineal, por ejemplo, donde hay un inicio, un nudo y un desenlace. Bueno, a eso se refiere con la estructura narrativa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir anotando, ¿sí? Podemos tomar apuntes de repente. En tu cuaderno, toma apuntes, en tu libro, vamos. La estructura narrativa, recordemos, ¿no? La estructura más básica es la estructura lineal. La estructura lineal nos dice que hay un inicio, hay un nudo o conflicto y hay un desenlace, ¿no? O final, que es cuando se resuelve el conflicto. En cuanto a los personajes, bueno, sabemos que hay un protagonista, ¿no? A veces encontramos un personaje que se opone al protagonista, que sería el antagonista, y tenemos personajes, pues, principales. Estos son los principales. Tendríamos también personajes secundarios, tendríamos personajes que aparecen de vez en cuando, y estos son los personajes incidentales. Entonces, eso es importante que recordemos, ¿no? Además, aquí se hace mención a los personajes tipo y a los arquetipos. ¿Qué es un personaje tipo? Bueno, un personaje tipo es un modelo, es un molde. Entonces tenemos, por ejemplo, al pícaro, al avaro, al seductor, la madrastra, la niña pobre, no sé, digamos ahí el clérigo de repente, ¿no? El, la niña, el niño. Entonces tenemos personajes tipo que siempre van a aparecer como moldes. Y luego están ya no los tipos, sino los estereotipos, que son los personajes basados en prejuicios, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de, a ver, un personaje estereotipado. Hoy en día se habla mucho de lo forzado que se ve que se incluya un personaje, por ejemplo, LGBT, ¿no? Entonces, a eso se le llamaría, por ejemplo, un personaje estereotipo, ¿no? Porque ahora se están incluyendo estos personajes, ¿no? O, por ejemplo, el personaje estereotipado que aparece por ahí, no sé, digamos, por ejemplo, la rubia hueca, ¿no? O el deportista, por ejemplo, ¿no? El chico deportista, el nerd. Entonces, estos personajes, el deportista, la chica hueca, son personajes estereotipados, ¿no? Ahí están los estereotipos. Coméntame, ¿qué otro personaje estereotipado conoces tú? ¿Qué estereotipo has visto por ahí? No me vayas a decir, profesor, por ejemplo, en algunas obras el negro siempre muere, no, eso también, ¿no? Lo vemos en el cine, por ejemplo, en las series, en las películas. Entonces, los personajes estereotipados. Coméntame, ¿qué otro personaje estereotipado conoces? A ver, comentamos. Bien, avancemos. El chino o el latino, claro, también, ¿no? Claro, esos son personajes estereotipados, ¿no? Muy bien. Los tipos de narrador, bueno, tenemos un narrador. A ver, si hablamos de las personas gramaticales, hay un narrador en primera persona, vamos a anotarlo. Hay un narrador en primera persona que narra desde una perspectiva intimista, ¿no? Un yo. Este narrador en primera persona puede estar dentro de la historia o puede estar fuera de la historia, ¿no? A ver.
Narrador en primera persona, protagonista. El protagonista, ¿no? Y también tenemos un narrador en primera persona que puede ser solamente testigo de los hechos, ¿no? Y tenemos un narrador en tercera persona. Cuando hablamos de un narrador en tercera, pues tenemos al narrador omnisciente. Vamos a anotarlo acá. Que es el Dios, ¿no? El que sabe todo lo que sucede. Sabe cómo terminará la historia, cómo deliberan, cómo piensa cada uno de los personajes. Es decir, el omnisciente, omni, no todo, está presente en todos los lugares y sabe cómo delibera cada uno, ¿no? El omnisciente. Y también tenemos un narrador en tercera que podrías estar fuera, ¿no? También un narrador testigo, ¿no? Ahora, ¿por qué no es frecuente un narrador en segunda persona? Narrar a partir de un tú, ¿no? Yo narro a partir de yo lo he visto o él, ¿no? Pero narrar en segunda persona es poco frecuente. No quiere decir que no haya un narrador en segunda, pero es poco frecuente. Ya lo vamos a ver ahora. Bien, símbolos literarios. Cuando hablamos de los símbolos literarios, muchachos, nos vamos a referir, por ejemplo, a aquellas marcas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas metáforas o símbolos literarios en la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? Símbolo de la teología, ¿no? Que simbolizaba Dante mismo, de extraviado en la selva oscura, ¿no? O las bestias que se le aparecen, ¿no? Entonces hay símbolos que van a aparecer. Tópicos literarios, bueno, los tópicos hacen referencia a los temas. Entre los temas que destaca, ¿sí? Entre los temas más destacados, por ejemplo, podríamos tener, a ver, no sé, el tema del naufragio, el tema del viaje, el tema del naufragio, ¿no? El tema de el apocalipsis, ¿no? ¿Qué más? El tema de los zombies, ¿no? El tema de ciencia ficción abordando el tema de los zombies. ¿Qué otros temas conoces? El viaje, el naufragio, el apocalipsis, el amor cortés también, ¿no? El amor romántico. ¿Qué otros temas, no? Entonces ahí tenemos una serie de temas. Entre los recursos literarios, bueno, cuando hablamos de recursos vamos a hablar de las figuras retóricas, ¿no? La retórica entra acá. ¿Qué recursos literarios tenemos acá? Bueno, podemos mencionar entre ellos el recurso de la metáfora, ¿no? El recurso pensemos, el recurso del símil, ¿no? El recurso de la anáfora, la repetición. Es decir, hay toda una estructura, ¿no? Para hablar del texto narrativo. Pero ¿qué les parece si lo vemos de una vez? Aquí vamos a observar de qué se trata el texto narrativo, ¿ya? Bien, quiero que sigas, por favor. El primer texto que vamos a ver es el texto narrativo. Ahí está, mira. Lo tengo sintetizado acá. Lo tienes en tu obsequio de hoy. ¿Qué es un texto narrativo? Vamos a subrayar. Bien, tú tienes el documento también, ¿ah? Lo puedes descargar en PDF. No tengas miedo, no tiene virus. No bajará ningún virus. Ya, a ver, mira. ¿Qué es un texto narrativo? Lo importante acá es el criterio, miren. Ahí está. Dice, es el texto que tiene como propósito comunicativo relatar una serie de acontecimientos a partir de un ente ficticio llamado narrador. ¿A qué se refiere? A que el autor, una persona real de carne y hueso, va a crear a una voz, a un ente, en un mundo ficticio que es el mundo literario, ¿no? Entonces el autor, Mario Vargas Llosa, crea un narrador. El autor, Gabriel García Márquez, el autor, Frank Kafka, el autor Ribeiro, el autor, la autora, ¿no? Blanca Varela, no sé si hablamos de poética. Entonces va a crear a un narrador, ¿no? Entonces, cuando hablamos de textos literarios, si hay narración, a este se le llama narrador, pero si es lírica, se le llama voz poética, ¿no? Atentos a eso. Entonces, miren, el autor es real, el narrador no es real, es virtual. Ahora, ¿a quién se dirige ese narrador? No se dirige a nosotros, sino también a un ente ideal que sería el lector ideal.
Entonces, ¿y quiénes son esos lectores ideales? Bueno, es un ente también que no existe, ¿no? Nosotros somos lectores reales, de carne y hueso. Entonces, muchachos, quiero que observen este circuito, ¿no? Y que subrayen aquí lo más importante. Dice que la intención del autor es la de relatar. ¿Relatar qué? Acontecimientos. Entonces, ahí lo importante es esto, ¿no? Que aparezca un narrador. Bien, avancemos. Vamos a utilizar nuestro cuadernillo. Ahí está lo que les decía, ¿no? Si hablamos de una estructura lineal, hay un inicio, luego hay un nudo, ¿no? Ahí está, mira el conflicto, y luego está el desenlace, el final, ¿no? Se resuelve el conflicto. Para bien o para mal, ¿no? Muy bien. Avancemos. ¿Qué recursos se utilizan? Bueno, ahí está el narrador, miren. Como les decía, hay un narrador que está dentro de la historia y hay un narrador que está fuera de la historia. Dentro de la historia y fuera de la historia. Mira, el omnisciente, como dice acá, está fuera de la historia, pero es el que conoce todo, ¿no? El omnisciente no es solamente el que ve, sino es el Dios que delibera, ¿no? Que delibera cómo es que siente, cómo piensa cada persona. Y el observador que narra solamente lo que acontece, ¿no? Muy bien. Vamos a observar aquí el esquema para que entendamos un poquito mejor esto. Observa. Ahí están los narradores fuera de la historia y los dentro de la historia. Mira. Vamos a reducir. Ahí está, mira. ¿Qué te parece ese esquema? Está bonito, ¿no? A ver. De repente en el cole nunca entendiste a qué se refería el profe con omnisciente. Mira, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo saber que un narrador es omnisciente? Cuando encontramos una pista, un rastro, ¿no? Dice Raúl, no dice Raúl se veía preocupado, sino Raúl estaba preocupado porque no sabía cómo pagar la cuenta del banco. Entonces, si el narrador nos dice que Raúl estaba preocupado, él sabe de la preocupación. Pero si el narrador nos dice Raúl se veía preocupado, ahí cambia la situación. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es que el narrador nos diga Raúl estaba preocupado y otra cosa es, ¿no? Que el narrador nos diga Raúl se veía preocupado. Por último, mencionar acá en nuestro esquemita, mira qué bonito el protagonista, ¿no? Y luego está el testigo, ¿no? ¿Qué te parece? Coméntame. Está bonito el esquema, ¿no? A mí me gusta mucho este esquemita para explicar así rápido de qué se trata el narrador. Mira, estamos haciendo un repaso. Qué bien. ¿Todo bien hasta ahí? Confirma, por favor, para avanzar. Confirma si está todo bien, todo ok. ¿Estás entendiendo? ¿Todo bien? Chévere, muy bien. Ahora avancemos. Muy bien. Gracias, Katia. Ahí está. Avancemos. Bueno, entre los tipos de textos narrativos vamos a encontrar acá, ¿no? Al mito. A ver, palabras clave, ¿ya? Vas a ir anotando el mito, origen. Palabra clave del mito, vamos a ir anotando el origen. Anota, por favor, mira, vamos a hacer anotaciones. Cuando un relato nos habla del origen de alguna nación, el origen del mundo, el origen del hombre, de algún evento, de algún fenómeno, entonces hablamos de un relato mitológico. Si un relato nos habla de un pasado histórico, de un pasado histórico y hay elementos ficcionales mezclados con la historia real, hablamos de una leyenda. Ojo con esto, algunos teóricos consideran que el mito no es un texto narrativo, sino que el mito es un tema, ¿no? Más que, porque el criterio es ese, ¿no? Pero bueno, lo podemos anotar ahí, a la izquierda. Poema épico, bueno, antes de que exista la prosa, se narraban historias, sí, a manera de verso, y ahí podemos destacar los poemas épicos, las epopeyas, ¿no? Entonces aquí hablamos de la épica cuando la temática tiene que ver con los héroes, ¿no? La guerra, los héroes, los conflictos bélicos. Entonces ahí hablamos del poema épico. El cuento tradicional. Por lo general, este cuento tradicional es de autor anónimo, ¿ya? Autor anónimo. Pero ha sido recogido por la tradición
¿sí? Y ha tenido variantes a lo largo de la historia, ¿no? Uno de estos textos, por ejemplo, que tiene más de 100 variantes, digamos, sería la Caperucita Roja. ¿Qué versión conoces tú? Había una vez una niña, otra vez no, había un adolescente, no, tenía que llevarle pasteles a la abuela, otro dice, porque la abuela estaba enferma, otro dice, no, la mamá le había llevado con manzanas a la abuela, ¿no? Le había enviado con manzanas. Otros dicen, apareció el lobo, había un cazador, había un leñador, había una escopeta, le abrió el estómago al lobo. Es decir, hay toda una infinidad de variantes, ¿no? De versiones acerca de este cuento tradicional, ¿no? Y hay ciertos autores como los hermanos Grimm o Perrault que aparecen, ¿no? Como posibles autores de estos cuentos tradicionales. Pero la verdad es que se recoge del cuento, ¿no? De la tradición oral, ¿no? Incluso Hans Christian Andersen y otros autores conocidos que tienen la autoría de estos textos, los han recogido de la tradición oral. Coméntame, ¿qué otro cuento conoces? Por estos días se estrena Pinocho, por ejemplo, ¿no? La versión de Guillermo del Toro, me parece. En Netflix, ¿ya? ¿Qué otra versión conoces? ¿O qué otro cuento tradicional recuerdas? Aparte de La Sirenita y Pinocho. ¿Ningún otro cuento? Vamos, chicos. ¿Algún otro cuento? Vamos, vamos. Ustedes pueden. Bien, mientras tú vas anotando ahí, vamos a anotar lo siguiente. Afán didáctico. ¿De qué se trata la fábula? Hay un afán didáctico y un afán moralizador, ¿no? Moralizador. Por eso es que las fábulas tienen al final un añadido que sería la famosa moraleja, ¿no? O sea, las fábulas tienen una intención moralizante. Tratan de convencer, persuadir, disuadir al lector mediante esta moraleja, ¿no? Esta historia cuyo desenlace nos deja una enseñanza. Entonces hablamos de la fábula como un relato de afán didáctico y moralizador. ¿Qué fábula recuerdas? A ver, coméntame, por favor, ahí al chat. No me dejes solo. Avancemos. Cuentos literarios. A ver, vamos a anotar un cuento literario. A ver si te acuerdas de este cuento literario. Estos son de autor ya. ¿Ya? Estos son de autor. A ver, un ejemplo de cuento literario podrían ser. A ver, vamos a anotar acá. Los gallinazos sin plumas. Ahí está. Este es un cuento de autor, ¿no? Eso es un cuento literario ya, conocido, ¿no? Y por último, las novelas. Bueno, lo más destacable de la novela es la extensión, ¿no? La extensión variable, ¿no? La extensión considerable. A diferencia del cuento, no es una anécdota o solo un hecho, sino que se articulan capítulos, ¿no? Episodios. Muy bien, la extensión, ¿no? ¿Qué novela conoces? Voy a anotar una yo aquí. A ver, vamos a anotar una novela. Podría ser Cien años de soledad, por ejemplo. Ya está. Cien años de soledad. La ciudad y los perros. Excelente, Dylan. Claro. A ver, acá a la mano tengo mi estante. Vamos a ver qué novelas tengo ya. A ver, voy a sacar aquí. Mira, mira. A ver, mira. Voy a traer algunos libros. ¿Ya? Mira, esta es mi biblioteca. Te voy a mostrar algunas, ¿ya? Algunos libros de mi biblioteca. A ver, mira. Ajá. Muy bien. Ahí está comentando. Gracias. A ver, Katia dice una fábula clásica. A ver. El leñador y el hacha de oro. Ah, muy bien. El cuervo y el zorro. Muy bien. El león y el ratón, ¿no? Lisette nos dice una novela, La tía Julia y el escribidor. Ah, Rayuela. Muy bien, claro, Dylan. A ver, ¿tienes esta? Mira, ¿la conoces? 1984 de George Orwell. Ahí está, mira. Si la tienes, confirma. Ya, aquí tengo otra. Vamos a pasarle su franelita, mira. José Saramago,
Ensayo sobre la ceguera. ¿Lo tienes? También, muy buena. Algunos de mis libros, ¿ya, muchachos? Ah, mira qué saqué por acá. No sabes qué tengo acá, mira. Es un libro extenso. ¿Qué dice ahí? Los cuentos de los hermanos Grimm. Ahí está. Está en mi biblioteca, mira. Cuentos de los hermanos Grimm. Una edición especial. Bien. También tengo acá, no sabes, este sí está un poco viejito y gastado, ¿ya? Pero ahí está. ¿Quién es? Es el libro más conocido y más conocido en el mundo, ¿no? Cervantes. Y también, bueno, mira, mira, aquí hay una de Nietzsche, algo de filosofía. No sé si se ve ahí. Confirma si se ve El Anticristo y así habló Zaratustra. Bien, te he sacado algunos de mis libros que están aquí detrás de mi estante, ¿ya? Para que puedas inspirarte un poco. ¿Qué te parece mi biblioteca? ¿Ah? Coméntame. ¿Has leído alguno de estos libros? Bien, avancemos. Ah, mira, ahí está. Mira, mira, te dan más detalles todavía, ¿no? Más detalles. El mito con lo sobrenatural, el origen, la leyenda, ¿no? Situación de un mundo real, ¿no? Ficticia, poemas épicos, las hazañas de los héroes. Ahí está, cuentos tradicionales, las fábulas, el cuento literario, la novela. A ver. Esa la quiero conseguir. Pudor de Santiago Roncaliolo, sí. Muy bien, muy bien. La voy a comprar. ¿Recomendable, Lisette? Coméntame. Bien, ya hemos visto nuestro primer tipo discursivo, nuestro primer texto, que sería el texto narrativo. Hemos visto algunos elementos del texto narrativo. Lo que corresponde ahora sería revisar, ¿sí? Observar, vamos a colocar acá, nuestro boletín. A ver, todos por favor con su boletín. Coméntame, Lisette, ¿buena obra esa? ¿Sí? He escuchado, pero si me la recomiendas, me la compro, me la compro. A ver, avancemos. A ver, espero que ya estés concentrado. Seguramente has estado en el mundial, por eso no has estado participando. Recomendadísima. La voy a anotar acá. Aquí está. Pudor. Santiago Roncayolo. Ya está mi libro, mi lapicero. Un ratito. Listo, avancemos. Gracias, Lisette. Bien, empezamos. Ahí está. Vamos a ir a este esquema. Vamos a ubicar. Uy, hemos empezado por el narrativo. Creo que aquí está el narrativo a la izquierda. Nos vamos a ahí está, mira. Está en la página 15, muchachos. Página 15. Miren, hay un diagrama de llaves, o ¿cómo lo llamaríamos? ¿Un cuadro? ¿Cómo se le llama a este organizador, muchachos? Si tiene llaves, es un cuadro. Para todos, por favor. Es un cuadro sinóptico. Es una sinopsis. ¿Ya? Es un cuadro que resume los elementos principales de un tema, ¿no? Entonces, a manera de organización con llaves, ¿no? Hacia la derecha. Texto narrativo. ¿Cómo reconocer un texto narrativo? Dice en la página 15 de nuestro boletín. Primero, ya lo dijimos, no hay la presencia de un narrador, un ente ficticio. ¿Qué identificamos? Pues la trama, cómo se desarrolla la historia, los personajes, las acciones, el ambiente, dónde ocurre, en qué lugar y en tiempo, y las circunstancias. Además, debemos interpretar. Ojo, cuando hablamos de textos narrativos, sí, es esencial no quedarnos solamente en el nivel literal, sino que a partir de la historia podamos derivar conclusiones, ¿no? Ir al nivel inferencial mediante un proceso mental llamado interpretación. Debemos interpretar lo que sucede con las fábulas, por ejemplo, ¿no? O con los cuentos. Vamos a tener que usar mucho nuestra interpretación. Me olvidaba, hay una especie literaria que está tomando fuerza y que no ha sido considerada aquí en el esquema. ¿Cuál sería? El microrrelato. A mí me agradan mucho los microrrelatos. Luego te voy a pasar una serie de microrrelatos a ver para que los analices y me des tu opinión, ¿ya? Bien, avancemos. Acciones o actitudes, ahí está, miren.
Los verbos, cómo tiene que aparecer, el tiempo, el número, la persona y el aspecto. Bien. Vamos al texto número 3, ¿te parece? Vamos a empezar. Este es un texto narrativo. Se nos presenta un texto narrativo. Vamos a evaluar el texto 3. Todos ahí, por favor, página 15, texto 3. Revisamos la pregunta 1. Dice, según el texto anterior, el estado en que se encontraba Ludo se debía principalmente a. Muy bien, subrayamos. Aquí aparece nuestro sujeto, ¿no? Ludo. Y debemos estar atentos al estado en que se encuentra. ¿A qué se refiere con estado, muchachos? ¿A qué se refiere con estado? A ver, los escucho. ¿Cuál es tu estado? Dice, ¿no? El estado en que se encontraba. ¿A qué estado creen que se refiere? Podríamos hablar de un estado mental, de un estado físico, de un estado emocional, ¿no? Entonces, por ahí, eso es lo que se pide como lectores activos, que a partir de la palabra estado, podamos nosotros hacer proyecciones, podamos nosotros también eh, abrir esta posibilidad, ¿no? La palabra estado puede referir a un estado físico, podría referir a un estado mental, a un estado emocional, a un estado, pues, a un- entonces, cuando nosotros hablamos de anticipación de lectura, se pide que antes de leer el texto, ustedes puedan hacer una proyección, puedan hacer una anticipación de lo que van a leer. ¿Y en qué otros estados hay? A ver, avancemos. Revisemos la pregunta número 2. Dice, el título del texto es Ludo, mira, cansancio de Ludo, amenaza de Ludo, la pobreza de Ludo. Ojo, pobreza, cansancio son estados, ¿no? Realidad de Ludo, amistades de Ludo. Ahora acá me dicen la intención del autor es. Es obvio que la intención primaria del autor es la de relatar o contar, pero además hay otras intenciones más específicas, subyacentes, ¿no? Mostrar, demostrar, ¿no? Manifestar. Entonces estaremos atentos a esto. El personaje central, bueno, por ahora lo tenemos a Ludo, ¿no? Y luego dice el Ludo se dio cuenta. Entonces, por ahí que la 4 ya sería una pregunta muy sencilla, ¿no? A ver, avancemos. Tienes 3 minutos para que leas, por favor, tu texto número 3 y luego continuamos, ¿sí? 3 minutos, leemos el texto 3. Vamos, tú puedes. Realizamos, no te olvides, el subrayado en la segunda lectura.
Bien, ¿cómo van? ¿Cómo van, muchachos? Ah, me piden que lo proyecte. ¿Está proyectado? ¿No se ve? ¿Se ve? Por favor, confirmen. Confirmen, por favor, si se ve. Ah, ya, sí se ve. Ya. Bien, vamos a una lectura, ¿ya? Ah, ya sí se ve. Muchas gracias. Voy a encender mi cámara. A ver, listo. Dice, a los 2 meses estaba exhausto, más pobre que nunca y a punto de volverse loco. A ver, chicos, si me hablan de un estado, ¿cómo nosotros podríamos sintetizar exhausto, pobre y casi loco, ¿no? ¿Qué palabra, pensemos en una palabra que sintetice esto, ¿no? Exhausto, pobre y casi loco. ¿Cómo llamarías ese estado? ¿Un estado qué? Podría ser, no sé, propongo, un estado crítico, ¿no? ¿Qué otro estado? Propongo, no sé. Estamos sintetizando. A los 2 meses, pero dice a los 2 meses. O sea, eso quiere decir que su estado ha cambiado, ¿no? Antes de los 2 meses no se mostraba así. Entonces, pensemos, ¿no? Ha cambiado. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Cuál es ese evento que propicia el cambio, ¿no? ¿Cuál es la causa? A ver, sigamos con la lectura. Algunos juicios se estancaban, otros se ramificaban para llevar vidas paralelas. Palabra clave, ¿ya? Algunos juicios se estancaban, entonces se habla de un juicio. Dice, a otros se ramificaban para llevar vidas paralelas mediante cuerdas separadas o adoptar decisiones inusitadas, a punto de que lo que comenzaba como un simple procedimiento de declaración de herederos se convertía en un juicio contencioso. Mm, Era un simple procedimiento y al final se convertía en un juicio, dice, contencioso, o sea, un juicio amplio, ¿no? ¿Cómo entendemos contencioso, muchachos? Que contiene más, ¿no? Contencioso. Ludo, ahí recién aparece nuestro sujeto, Ludo, así se llama. Ludo fue perdiendo el control de los procesos. Se dio cuenta, además, que la lucha no era librada en un terreno de los principios, sino de los intereses más mezquinos. Un expediente se perdió con todas las pruebas que contenía. Un escribano retuvo un alegato hasta que se venció el plazo de su presentación. Un demandado presentó documentos falsos que dice que era imposible validar. Otro cambió 5 veces de domicilio. Un cliente se negó a pagarle sus honorarios. Ojo, dato adicional, ¿no? Que tenían que pagar sus honorarios. Chachos, hasta ahí, ¿qué inferimos? ¿Quién es este Ludo que trabaja en un juicio, ¿no? Y luego de 2 meses de este trabajo está exhausto, pobre y a punto de volverse loco? ¿Quién es Ludo? Un abogado, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A partir de un proceso inferencial, ¿no? Juicio, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevaba de juez? Perdón, de abogado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaba de abogado? De hombre de leyes. Solo 2 meses, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones, no? Las razones están acá. Mira. La lucha librada no era una lucha de principios, sino de intereses mezquinos. Dato para ti, de lectura. Anótalo. Mira, si tú encuentras esta combinación, no, sino, escucha, lo que tienes que subrayar va después del sino. ¿Ya? Ahora pensemos. Yo puedo combinar ahora, ¿no? Ludo estaba exhausto, pobre y casi loco porque se dio cuenta de que los juicios que llevaban, ¿no? Eran víctimas de qué? De intereses mezquinos, ¿no? Entonces, esto es importante. O sea, esta es la razón, ¿no? Ahí está. Y aquí, estas ideas ya no las voy a subrayar. ¿Por qué? Porque son ideas secundarias, ¿no? Lo del expediente, el escribano, el demandado. Todas estas son ideas
que reafirman la idea principal, que es esta de acá, ¿no? Esta de acá es una oración temática o idea principal. ¿Por qué es una idea principal u oración temática? Porque contiene información general, mientras que las demás tienen información particular, información de desarrollo, información puntual, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, hasta ahí lo importante es esto. Dice, un cliente se negó a pagarle sus honorarios y hubo que demandarlo. Otro amenazó con seguirle a su vez por un juicio, por mala gestión de sus asuntos. Al final, Ludo, al final, miren este marcador, al final de cuándo, de estos 2 meses, ¿no? Al final, Ludo ya no sabía contra quién pleiteaba, o sea, se aturdió. Inferimos de acá que Ludo terminó aturdido también, ¿no? No sabía contra quién peleaba, ¿no? Era un abogado que al final terminaba demandando a sus clientes. Un día se encontró con Moisés cerca del Palacio de Justicia. Ludo lo había olvidado completamente e ignoraba todo el estado de su proceso. A pesar de ello, lo abordó para preguntarle cómo iba. Moisés lo miró con su labio roto y le dijo simplemente, me desalojaron. No es tan fácil ser abogado, ¿no, muchachos? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? A ver, sinteticemos. Trata de Ludo. ¿Quién es Ludo? Un abogado, ¿no? ¿Y qué le pasa a este abogado? ¿Qué es lo que el autor quiere destacar? A ver, anotamos, por favor. ¿De qué trata el texto? De un abogado, dice Dylan, ya, pero ¿qué es lo que el autor quiere destacar de este abogado, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que destaca? Siempre preguntémonos eso, ¿ah? ¿De qué trata y qué destaca? ¿No? ¿De qué trata del abogado Ludo? ¿Y qué destaca el autor? ¿Qué destaca? Acá está, mira. Te voy a ayudar un poco. Ahora sinteticemos. Mira, esto que yo he subrayado acá, dice, Ludo fue perdiendo el control de sus procesos, ¿no? Entonces sintetizamos la pérdida del control de Ludo y sus crisis, ¿no? A causa de su profesión, ¿no? No sé, podríamos tener una propuesta, ¿no? Esa parte que hemos subrayado es la parte importante, muchachos. Recuerden que no solamente tiene que, en este caso, resaltarse el conector, ¿no? Al final, a pesar de ello, ¿no? Estos son marcadores, pero lo importante es lo que está ahí pintado de amarillo, ¿no? Eso es lo importante. Lo que está al principio exhausto, pobre y a punto de volverse loco, nos da una entrada, ¿no? Nos hace preguntarnos, ¿y por qué? ¿Qué le pasó? Entonces ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque Ludo fue perdiendo el control. Listo. Antes de responder la pregunta uno, vamos a analizarla. Dice, el estado en el que se encontraba Ludo se debía principalmente a, bien, se debía, dice. Entonces, ¿qué nos están preguntando? La causa. Muchachos, con sus palabras, ¿cuál es la causa del estado crítico de Ludo? ¿Cuál es la causa? Respondemos, por favor, para poder avanzar. Con tus palabras, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, muchachos? Vamos, respondemos, por favor. ¿Cuál es la causa del estado? ¿A qué se debe, no? El estado crítico de Ludo. ¿A qué se debe? Ya, pero no vean las claves. O sea, a ver, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Escuchen. Nosotros estamos a veces acostumbrados a escuchar una clave, ¿ya? Y a cotejar la clave. No está mal, pero mi curso tiene que abordarse de otra manera. Escuchen, muchachos. Lo que yo quisiera es que ustedes razonen, establezcan una conclusión y a partir de esa elaboración recién revisen las alternativas. Eso es lo que yo pido. Que no seas como todos los postulantes.
que termina de leer acá, no sabe ni lo que le han pedido o no analiza qué es lo que le están pidiendo, y de frente va ya la B, profe, y luego le dices, no, la B no, analiza bien. Entonces la C, no es así. ¿Sí? Lo que debemos hacer es llegar a una conclusión nosotros como buenos lectores, lectores críticos, analíticos, ¿no? Que saben interpretar. Quiero que con tus palabras me digas, no leas la E todavía. Por eso he borrado las claves. ¿A qué se debe el estado crítico del Ludo? Si quieres, revisamos un poquito más arriba el texto. ¿A qué se debe? Está ahí, ¿no? Mira, justo lo que hemos subrayado. ¿A qué se debe? Ahí está la causa, mira. A que poco a poco fue perdiendo el control de sus procesos, pues no. Poco a poco fue perdiendo el control de sus procesos. Y te dije que esta parte constituye información general, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí, verifica. Alternativa E. Ahora, si aquí aparece tal y como está en el texto, se dice que la información, ¿sí? Es información literal. No te olvides de eso, Saldarriaga. Muy bien. Es información literal porque la encontramos. Ahora, también podríamos encontrar una respuesta parafraseada, ¿no? Poco a poco fue perdiendo el control ¿no? de sus casos. O no dice perdiendo el control, sino fue poco a poco fue quedando imposibilitado de ejercer su profesión por lo aturdido que estaba. Entonces, hay paráfrasis que expresan lo mismo, ¿no? Información equivalente. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. En este caso, es literal, ¿no? Fue perdiendo el control de sus procesos. Eso es lo que importa. Bien, muchas gracias entonces a Saldarriaga. Tu nombre, a ver, vamos a ponerle. Alvarado Jean-Pierre. Muy bien, Jean-Pierre. Excelente. Avancemos. Ahora sí, respondemos la dos. ¿Cuál sería el título del texto? Para todos. Si acá dice que Ludo estaba en un estado crítico porque fue perdiendo el control de sus procesos, entonces sustantivamos la pérdida de control del proceso, de los procesos, ¿no? El estado crítico del Ludo a causa de la pérdida. Más o menos así. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, analiza. Recordarte que no hay una clave precisa, pero sí una mejor clave. Recordarte que son propuestas, ¿ya? Por ejemplo, en el texto se habló de la amistad entre Ludo y Moisés, sí, pero no es el título, ¿no? No es lo que el autor destaca. Se habló de la realidad jurídica y la situación de pobreza, sí. De la pobreza de Ludo, también. De la amenaza de juicio que tenía Ludo, también. El cansancio de Ludo, también. Pero dime, ¿cuál sería la mejor propuesta? Cu- ¿Cuál sería la mejor propuesta? Aquí, ¿no? La realidad jurídica, o sea, ¿en qué estaba? El estado crítico, ¿no? Y la situación de pobreza, bueno, ahí está. Me parece que esta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque contiene lo que el autor quiere destacar, ¿no? Bien, alternativa B. Marcamos, por favor. Listo. ¿Cuál es la intención del autor? Bueno, la intención del autor es eh, mostrarnos la situación del ludo y las causas, sobre todo, ¿no? Razonemos las causas por las que está en ese estado. Ahora, ¿qué hay más allá? Puede que haya otra intención, ¿no? Ludo había perdido el control, ¿por qué? Porque estaba dentro de un sistema, ¿no? Y ese sistema estaba mal. Entonces, miren, no puede ser esta, la A, dice mostrar el desalojo de Moisés. Demostrar que los expedientes pueden perderse es algo muy puntual. Mostrar la diferencia entre intereses y principios. Pero me quedo con estas dos, ¿no? Mostrar cómo se desarrollan los procesos judiciales y manifestar la situación de precariedad de la justicia. Entre estas dos, en la pregunta número 3, ¿cuál sería tu mejor opción? ¿Cuál crees que sea la intención del autor? ¿Por qué nos cuenta el caso de Ludo, no?
¿Qué pretende? ¿Qué pretende el autor? ¿Por qué crees que nos presente el caso de Ludo? La E dice. Ajá, sí, eso es. Esa es. Muy bien. Y esa respuesta que ustedes acaban de dar, Katia, Yamile, es una respuesta inferencial. ¿Se dan cuenta? Es una respuesta a la que ustedes han arribado después de extraer las conclusiones. Muy bien, excelente. También coincido. La 4 creo que es un insulto a tu inteligencia. El personaje central, ¿cuál es? No me vas a decir Moisés, ¿no? Y terminamos con la 5. Ludo se dio cuenta que aquí hay un error, ¿ya? No es se dio cuenta que, sino se dio cuenta de qué. ¿Saben por qué, chicos? Porque uno se da cuenta de algo. Se da cuenta de algo. Corrige, ¿ya? A este fenómeno se le llama queísmo. Cuando omites la preposición, ¿sí? Se le llama queísmo. Anótalo, ¿lo anotaste? Ahí está el queísmo. Entonces dice, ¿de qué se dio cuenta el Ludo? Bueno, de que lo habían estafado, de que los intereses y los principios son mezquinos, de que son mezquinos los necios, ¿ya? De que no hay intereses sin interés por un principio, de los intereses mezquinos subordinan los principios. ¿Cuál sería la mejor opción? Si hablamos de lo literal, pues se dio cuenta de que lo habían estafado, pero creo que aquí la pregunta va por algo más genérico, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta en las 5? Leo tu respuesta, por favor. Leo tu respuesta. Vamos, Katia, vamos, Yamile. La E, claro, ahí está. Se habla de la subordinación de los principios a partir de los intereses. Esa es. Estoy con Katia. Muy bien, Katia, muy bien. Lo máximo. Bien, bien. Ahí está. Marcamos, por favor, las respuestas. ¿Qué te pareció? Un texto sencillo, ¿no? Ahí está. No te olvides que cuando te preguntan la intención hay que subrayar los verbos, ¿ya? Siempre. Y la intención siempre tendrá esa forma, un verbo en infinitivo, ¿no? Intención, criticar, denunciar, ironizar, ofender, elogiar, ¿no? Entonces siempre es un verbo, ¿ya? Siempre es un verbo. La pregunta por la intención es esta, mira. Vamos a anotar acá. El verbo en infinitivo más el tema central. O sea, si tú ya hallaste el tema central, ¿ya? De la situación precaria del sistema judicial, ¿qué es lo que le interesa al autor? Manifestar esa situación precaria a partir del caso de Ludo, ¿no? A partir de un caso. ¿Entiendes? Entonces, esa es su intención. Muy bien. Hasta ahí todo bien, todo claro. Avancemos con otro tipo textual. Confirma, por favor. Estaba bonito el texto. Listo, claro, Yamile. Muy bien. ¿Qué texto tenemos antes? A ver, vamos a revisar acá. El texto argumentativo. Y para eso, ¿qué íbamos a utilizar hoy día? Nuestro cuadernillo también, ¿no? Nuestro cuadernillo. A ver, el regalo, el obsequio. ¿En qué página encontramos el texto argumentativo? En la página 33. Todos, por favor, en la página 33, la edad de Cristo. Vamos, ahí está. Todos ahí, por favor. Textos argumentativos. ¿Ya? Confirma si ya estás ahí, por favor. Textos argumentativos en tu cuadernillo. Confirma, confirma, por favor, para avanzar. Confirma. Listo, Katia. Muy bien, gracias. Ahí está. Listo, Yamile. Muchas gracias. Bien, subrayamos igual. Recuerda que el texto argumentativo es un texto no literario. El narrativo es un texto literario. Hay un narrador, ¿no? Y pertenece al ámbito de la literatura. Aquí hablamos de otro propósito, ¿no? Vamos a subrayar. ¿Cuál es el propósito de los textos argumentativos? Aquí está.
tiene dos propósitos principales. O convencer mediante argumentos racionales, ahí está, mediante razones, o persuadir mediante apelaciones a los sentimientos o apelaciones a las emociones, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿ya? Bien. Miren, ¿ah? A veces dice, se utilizan, acá dice, se utilizan indistintamente persuadir y convencer, pero hay que hacer un deslinde, no vamos a deslindar. Cuando tratamos de convencer, utilizamos razones. Cuando tratamos de persuadir, utilizamos emociones, sentimientos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, emociones y sentimientos. Les digo, chicos, no falten en la próxima clase de razonamiento verbal. ¿Por qué? Porque habrá otro premio, ¿no? Les voy a dar otra página y vamos a descargar otra separata de regalo para que practiquen. Pregunta, si yo utilizo ese argumento, ¿trato de convencerlos o de persuadirlos? Ah, piensa. Si yo les digo que no falten a la próxima sesión de razonamiento verbal porque habrá otro regalo, ¿no? ¿Estoy convenciéndote o convencer? ¿Es racional o persuadir? Persuadir, creo, ¿no? Más que convencer. Profe, me ha convencido, pero no te he convencido. Te acabo de persuadir porque te estoy ofreciendo algo, estoy jugando con tus emociones. Chicos, el primero que me responda le envío un yape ahorita mismo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Un yape de 20 soles. ¡Wow! Entonces, la persuasión. Quiero que observen acá estos ejemplos. Los hemos visto en algún momento de repente. ¿Los has visto? Mira acá. Dice, debes votar por Juana. ¿Por qué? Porque ella está comprometida con el medio ambiente. ¿Y cómo sé que está comprometida? Ahí está la evidencia. El año pasado logró colocar basureros de reciclaje en el colegio. Entonces, a esta opinión se le llama tesis, ¿no? La propuesta del autor. ¿Qué propone el autor? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿cuál es su candidato para ganar el mundial? Yo digo Brasil, ¿no? Y digo, ¿por qué, no? Porque Brasil ha demostrado que es un equipo sólido. Y ahora ya se cayó mi tesis, ¿no? Ahora dice, profe, pero lo eliminaron. Ah, ya, entonces ahí ya perdió peso mi tesis, ¿no? Entonces no era tan sólido. Bueno, perdió en los penales, podría argumentar, ¿no? Entonces ahí el decir, oye, pero fueron los penales y la suerte, ya estoy utilizando un argumento más emocional, ¿ves? Acá dice, debes votar por Juana como presidenta del curso. ¿Por qué? Porque ella está motivada, ¿no? Oye, porque se ha esforzado la pobrecita, ¿no? Y si no vota, se va a poner triste, ¿no? Entonces, miren, en ambos casos se pretende que, en este caso, que el receptor adopte, modifique una conducta, ¿no? Ahí está el receptor. No nos olvidemos, los respaldos tienen que ser hechos comprobables. Si el respaldo es emocional, sabemos que la intención es persuadir. Bien, avancemos. Ahí está, mira, dice. Los textos argumentativos se enfocan primero de manera subjetiva. A mí me parece, yo creo, yo opino, ¿no? Hay una opinión. Por ejemplo, ¿tú estás a favor o en contra de, pensemos, ¿no? A favor o en contra de, pensemos en un tema polémico, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? ¿A favor o en contra? Dice, yo estoy a favor, ¿no? Pero que no se llame matrimonio, sino unión civil. Ya, es tu postura, ¿no? Ahora, ¿por qué no llamarlo matrimonio? Ahí están las razones, ¿no? Yo estoy en contra, dice, ¿no? Yo estoy en contra. ¿Por qué? Preséntame tus razones, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Si uno opina sobre una película, una serie, no sé, el libro que está leyendo, hace rato, por ejemplo, aquí me recomendaban, ¿no? La obra de Roncayolo, ¿no? Pudor. Lisette dice, recomendadísima, profe. Ahora le preguntaríamos a Lisette por qué, ¿no? ¿Por qué, Lisette? ¿Cuál es el argumento? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo? ¿Por qué me recomiendas esa obra? ¿Por qué es buena la obra? Lisette, ¿qué podría decir? Por la trama, profesor, es una trama interesante, ¿no? O el desarrollo de los personajes. O podría decirme, profesor, ¿por qué?
porque me gusta todo lo que escribe Roncayolo, de repente, ¿no? Y ahí vamos por lo emocional, ¿no? Lo falaz. Está condicionada, ¿no? No sé, ¿cuál es el argumento, Lisette? A ver, ¿por qué esa obra, no? A ver si me escribes ahí. Bien. Entonces, muchachos, para sintetizar lo que hemos explicado. Ah, ahí está el argumento. Porque habla sobre vidas cotidianas. La temática es sencilla, se desarrolla desde ámbitos diversos, además de ver las diversas etapas del desarrollo del ser humano. Muy bien, Lisette. Lo máximo. Eso es argumentar, señores. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ella nos presenta no solo una, sino tres razones. Primero, porque habla sobre vidas cotidianas y eso podría resultar interesante, no me identifico. Se desarrolla desde ámbitos diversos y luego las diversas etapas del desarrollo humano. Ahora, Lisette, cada uno de esos argumentos, porque tú has presentado tres, cada una de estas razones puede sustentarse también. Y a esos sustentos, ¿cómo se le llaman, Lisette? Quiero que observes acá. A esos sustentos se le llaman respaldos, Lisette. Entonces, si tú sustentas, por ejemplo, ¿por qué una obra podría ser interesante? Porque habla de vidas cotidianas, pues podrías presentar algún ejemplo, ¿no? Alguna opinión, podrías presentar alguna evidencia, ¿no? Entonces de eso se trata. O, por ejemplo, podrías desarrollar la idea de por qué en ámbitos diversos, ¿a qué te refieres con ámbitos, no? O por qué sería interesante hablar de las diversas etapas del desarrollo humano, del ser humano, ¿no? Y a eso se le llama respaldo, Lisette. Ahí está en el esquema, ¿no? Revisemos el esquema para cerrar. Dice, la tesis, no te olvides, así se le llama, es el argumento, perdón, la tesis es la opinión, la postura del autor, ahí está. Los argumentos son las razones que sustentan la tesis, ¿ya? Y los respaldos son esos principios o esas evidencias. Espero que le estés tomando una captura ahí. Si no has descargado todavía el documento que te he obsequiado, tómale una captura. ¿Estamos? Muy bien, Lisette. Muchas gracias. Lo máximo. ¿Qué les pareció la argumentación de Lisette, chicos? Cuenten, comenten. ¿Podrá haber alguien que opine de manera contraria también a Lisette? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Podrá haber alguien que opine de manera contraria? ¿No? Ah, ya, ahí nos mandó para todos los argumentos. Gracias, Lisette. ¿Podrá alguien que refutará, no? Y aquí viene justamente el añadido de la clase. ¿Es lo mismo refutar que contraargumentar? ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Qué entienden ustedes por refutar? ¿Y qué entienden por contraargumentar? Son diferentes, ¿no? Ajá. Refutar es rechazo, ataque, ¿no? Es el argumento que me acaba de presentar Lisette, yo lo voy a devaluar, le voy a dar vuelta, lo voy a minimizar, lo voy a atacar. Su argumento lo voy a destruir. Y contraargumentar no es atacar el argumento. Contraargumentar es presentar argumentos o razones que tengan mayor relevancia o mayor sustento. Ajá, contraargumentar es presentar otro argumento. No confundamos refutación con contraargumentación. En los debates se refuta más que se contraargumenta, ¿no? Se refuta. Entonces yo utilizo tu razón y le doy vuelta, ¿no? O la desvirtúo, la minimizo, ¿no? O la ridiculizo, la ironizo, utilizo recursos, ¿no? Muy bien, excelente, excelente, que quede claro eso. Bien, muchachos, entonces ahora nos toca a nosotros observar, ya, antes de observar nuestros textos argumentativos, quiero que observen acá los tipos de argumentos, ¿no? Yo puedo argumentar basándome en hechos, por ejemplo.
Los hechos son irrefutables, dicen algunos, ¿no? Los hechos son irrefutables. La información dice es irrebatible, pues no puedes rebatir algo que ocurrió. Dos, puedes revisar o reforzar tu opinión basándote en relaciones de causa y efecto, ¿no? A veces hablas de las consecuencias negativas que tendría o las consecuencias positivas también. Basadas en definiciones, claro, claro. Por ejemplo, alguien que diga que el aborto es un asesinato, tú podrías decir, pero no es un asesinato, porque no se habla de una persona, el no nacido no es persona, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por ahí la definición de persona es la que importa, ¿no? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un asesinato? ¿No? ¿Qué es, muchachos? No es lo mismo copia que plagio, dicen, ¿no? Entonces, por ahí va el argumento basado en la definición. Si yo digo, no, no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Yo no estaba plagiando, dice, no, no estaba plagiando, profe, estaba copiando, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le tendré que argumentar al profe? No sabía que eso era un delito, ¿no? Entonces la definición importa mucho. Argumentos basados en comparaciones. Vamos a encontrar en nuestro texto también, muchachos, argumentos basados en la comparación, en la semejanza, ¿no? Entonces puede utilizar la analogía incluso. Así como se hizo en Argentina, se hará en Perú. Así como se hizo en Colombia, se puede hacer en Perú, ¿no? Entonces pensemos en argumentos basados en comparaciones. Basados en autoridad, claro. Y cuando hablo de autoridad, como dice acá, no solamente es la autoridad de una persona, un entendido, un experto, sino que se habla de una institución también. O sea, mencionar una institución es un argumento, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿por qué prefieres esta edición? Dice, ah, ya, porque es la edición de Planeta, ¿no? Y Planeta es pues una editorial reconocida, ¿no? Entonces ahí yo tengo un argumento de autoridad. Dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué debemos dejar de comer pollo? Ah, ya, porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los pollos podrían estar contaminados, ¿no? Entonces, la autoridad es la que importa, ¿entiendes? La institución, la OMS, un diario, una revista o una universidad, ¿no? Entonces, alguna institución que respalde o que sirva de sustento. Y también, por último, los basados en valores, ¿no? Los basados en valores aluden justamente a lo que el hombre debe cumplir, ¿no? Ahí hablamos de una deontología y una axiología. Anótalo ya. Deontología tiene que ver con el deber. ¿Cuál es tu deber? Y la axiología tiene que ver con los valores, el valor que tiene algo, ¿no? ¿Anotado? Sí, confirma la deontología. Tú debes, ¿no? El deber de cada uno. Y la axiología, el valor. Bien, creo que ahí está. Mira, tienes más elementos ahí que los vas a poder revisar con tiempo. Uy, bien, avancemos. Avancemos, muchachos. Vamos a observar en nuestro boletín nuestro texto argumentativo, ¿ya? A ver qué te parece. Página 14. Página 14. A ver, voy a poner mi chat acá. Bien, ¿se ve? Confirma, por favor. Texto argumentativo. ¿Cómo reconocer un texto argumentativo? Ah, ya, gracias, chévere. Dice, el texto argumentativo, vamos a resaltar acá, sustenta con pruebas o razón una afirmación general. Esa afirmación se llama tesis. Ahí está en tu esquema. Y la tesis es el punto de vista, a favor o en contra. Ahora, esta tesis se tiene que defender. ¿Con qué? Con argumentos. Y estos argumentos son afirmaciones, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a revisar nuestro primer texto argumentativo, el texto 2. ¿Ya? A ver, veamos la pregunta número 1. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa la idea medular del texto? La idea medular es la idea central, no te olvides, la que se ha desarrollado. La palabra tragedia, ¿cómo debe entenderse en el texto? Estaremos atentos. Ah, mira, aquí está.
justo haciendo un scanning en la parte final, aparece tragedia, ¿no? Bien, y por último, la pregunta número 3 dice, con respecto al pensamiento del autor, ¿no? Del autor, perdón, el autor lo. Ahora, si el autor menciona a este otro autor, entonces lo menciona con una intención. Lo quiere utilizar de respaldo, lo quiere elogiar, lo quiere criticar, lo quiere refutar, quiere cuestionar, dice, ¿no? Muy bien. En la 4 dice, si el método de Pasteur no hubiese curado ninguna enfermedad, entonces sería, buen dato, el método de Luis Pasteur sí curó las enfermedades, o sea, ayudó, pero si no hubiese sucedido, ¿qué hubiese procedido, no? Entonces a esto se le llama, anoten chicos, anticipando un poco nuestras clases. A esta pregunta se le conoce con el nombre de pregunta de, recuerda, extrapolación. El que hubiese pasado sí, ¿no? Si no. Entonces pensemos, ¿no? Cambia, si cambia el dato, ¿no? Si cambia la causa, pues cambia el efecto. Si modificamos una variable, pues se modifica el resultado. ¿Sí? Se modifica una variable, se modifica el resultado. Bien, y la 5 dice, se puede inferir que para el autor la filosofía, ojo, es un texto de filosofía. Bien, revisemos nuestro texto, por favor. Texto número 2. Tú puedes. Vamos. Todos, por favor. 2 minutos para el texto número 2. A ver, analicemos primero el párrafo 1, ¿les parece? A ver, el que voy a enmarcar ahí de azulito. A ver, pam, 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 pam. Vamos a enmarcarlo para que esté bonito. ¿Qué te parece? Ahí está. Dato para ti. Atento. Dato de lectura, tip de lectura. Si un texto empieza con una preposición, buscaremos la coma. Ahí está la coma, mira. Dice, en contraste con la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura, la música o tantas manifestaciones elevadas, coma, acá está la coma que importa, no era esa entonces. A veces tenemos que reformular, coma, y ahí viene el sujeto, ¿no? La ciencia comparte con la política, la industria, la ingeniería, comparte algo, ¿no? La ciencia tiene un deber, producir resultados concretos. Es decir, lo que promueva la ciencia tiene que funcionar. Ajá, ahí está. Lo que promueva la ciencia tiene que funcionar. Ahora, en nuestro esquema, a esta propuesta, a esta idea central, ¿cómo la llamamos? Tesis, ¿no? Subraya, por favor. La ciencia, ¿no? Debe funcionar. Ahora, la pregunta es, ¿qué función tiene este caso, ¿no?
del trabajo del científico Luis Pasteur, ¿qué sería? ¿Sería un argumento o sería un respaldo? Y si es respaldo, ¿respaldo de qué, no? ¿Ves que hay una idea anterior? El avance de la civilización, dice, ¿no? Entonces, si nosotros reformulamos, sería más o menos así. La ciencia debe funcionar para que la civilización avance. Y el trabajo del científico Pasteur sería el respaldo, ¿no? Vamos a ponerle así, mira, tesis, este es el argumento y este es el respaldo. ¿Estamos? O sea, el científico Pasteur y todo su trabajo, y, ¿no? Y lo que produjo, que ayudó a generar vacunas, ¿no? Todo esto es el respaldo, ¿no? Esta es la evidencia. O sea, va a servir para sustentar esa idea de que la ciencia debe funcionar, ¿no? Muy bien, ya lo tenemos. ¿Subrayaste? Vamos al segundo párrafo. Dice, en otras palabras, nuevamente, mira, nuevamente aparece el marcador, ¿no? En otras palabras. Y subrayo acá. El conocimiento surge de la ciencia, dice, que surge de la ciencia no está determinado. El conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, ¿no? Como ingenuamente postulan Latour y Wolfgang. Oye, aquí apareció nuestro autor, mira. Latour dice ingenuamente postula esto. Entonces el autor lo está llamando ingenuo. Ingenuo, ojo, la ciencia no está determinada. El conocimiento que surge de la ciencia no está determinado. ¿A qué se refiere con que el conocimiento de la ciencia no está determinado? ¿Qué se refiere con determinado, muchachos? Interpretemos. Todo lo que surge de la ciencia no está determinado. No está determinado solo por el pensamiento social, dicen, ¿no? Su contenido no depende solo de la estructura y el estilo de la sociedad en que se desarrolla. Desde tiempo inmemorial, la ciencia también ha dependido de su acuerdo con la realidad natural. Esta ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad. Pero también ha sido su tragedia. Hoy apareció la palabra tragedia. Porque progresivamente ha ido dejando afuera muchos de los problemas que más nos inquietan y nos interesan. Ajá. Entonces vamos a subrayar lo más importante, ¿ya? ¿Les parece? Empezamos. Ta, 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 ta. La ciencia. La ciencia tiene un compromiso, ¿no? ¿Cuál es? Debe producir resultados concretos. Es decir, debe funcionar, tiene una obligación, ¿no? Ahí está, mira, palabras clave nada más, ¿ah? Entonces sintetiza así, mira. La ciencia tiene la obligación, vamos a subrayarlo, ¿ya? La ciencia tiene la obligación de producir resultados concretos, o sea, funcionar. ¿Para qué? Para que la civilización avance. ¿Y cómo se nota esto? Ah, ya, mira, así como el caso de Pasteur. Ahora lo tienes más claro, ¿sí o no? Hemos repasado, mira. Tesis, argumento y conclusión. Lo de Pasteur es toda la evidencia, todo esto. Todo esto sirve para respaldar. Respaldo, vamos a poner una R de respaldo. ¿Ya? Avancemos. En otras palabras, aquí, cuando el autor utiliza el conector en otras palabras, lo que te quiere decir es, te lo voy a resumir o te lo voy a explicar, ¿no? Te lo voy a explicar. En otras palabras, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado solo por el pensamiento social, solo por lo social. No, el conocimiento de la ciencia, que surge de la ciencia, está determinado por la realidad natural. O sea, no es solamente lo que piensa la sociedad, sino la realidad la que determina. Pero eso ha sido su fuerza, dice, pero también su tragedia. ¿Cómo puede ser a la vez su fuerza y su tragedia? Y aquí te explica por qué, ¿no? Ha sido su tragedia porque progresivamente ha ido dejando muchos problemas, los problemas que más nos inquietan. Claro, ¿en qué se ha basado la ciencia? Más en lo natural, ¿no? Y eso ha sido una tragedia. Claro, la ciencia natural
ha avanzado más que la ciencia social. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Implícitamente el autor. O sea, ¿qué ha avanzado más? La ciencia en, ¿no? El campo de la medicina, la botánica, la zoología, y más que al otro lado, ¿no? Porque al otro lado se han dejado de lado los problemas que más nos inquietan, ¿no? ¿Y dónde están estos problemas que más nos inquietan? Pues en lo social, en lo filosófico, ¿no? Se han ido dejando de lado, porque acá no se puede aplicar ciencia, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que la educación es una ciencia, ¿no? La pedagogía es una ciencia, dicen. Entonces, pero no se ha avanzado mucho. Entonces, más se ha avanzado porque la ciencia se aboca al pensamiento natural. Ahora sí está más entendible el texto, seguramente. Bien, ¿cuál de los enunciados expresa la idea medular? Bueno, la idea medular está acá. La ciencia tiene la obligación de funcionar. Es decir, su conocimiento no se determina solo por el pensamiento social, sino por la realidad natural. Con eso ya tienes que marcar tu respuesta. Vamos, tú puedes. A ver, tengo el chat a la izquierda. Voy a ver tu respuesta. Vamos, respuesta, muchachos. Ahora sí, ya los esperé. Sus respuestas, por favor. Vamos, tú puedes. Dice, la ciencia es especulativa y no puede transformar la sociedad. ¿Se habló de eso? ¿Está por acá? Oh, no. La ciencia debe producir resultados concretos. El conocimiento científico no está determinado solo por el pensamiento social. Dice, la ciencia es especulativa y no transforma la sociedad. Nada que ver. La comparación entre ciencia y filosofía tiene carácter social. El conocimiento científico está determinado socialmente. No. Esta es una idea contradictoria, ¿no? Miren, esta idea es la idea que el autor rechaza, ¿no? Porque él dice, el conocimiento de la ciencia no solo está determinado por la sociedad, sino por el mundo natural, dice. La ciencia es útil porque se adecua a la realidad objetiva. Por ahí está, mira, mira, ahí está el sujeto, está el predicado y está la causa en el predicado. ¿Cuál sería tu respuesta? En la E dice, la ciencia es el único motor. No, miren, atentos al marcador. Único. Es como decir solo, ¿no? No. Entonces, muchachos, ahí estamos viendo la resolución. ¿Cuál sería tu respuesta? Anótala, por favor. No, no veo tu respuesta. Respuesta a la clave en la uno, dedo. A la de la utilidad, ¿no? Anoten, por favor. Dice, en el texto la palabra tragedia, ¿no? Ahí está, la voy a pintar de otro color. A ver, rosadito. Dice, la ciencia se aboca a lo natural, a la realidad natural. Esa ha sido su fuerza, ahí ha avanzado, pero también su tragedia. ¿Por qué? Porque ha dejado de lado otros aspectos. Entonces, ¿a qué se refiere con tragedia? ¿No? Ha sido su fuerza, pero también su tragedia. ¿Qué se refiere, muchachos? ¿Que hay un aspecto de qué tipo? Ya la viste, ¿no? Ah, muy bien, hay un aspecto negativo, perjudicial, ¿no? Bien. Con respecto al autor, el autor lo llama ingenuo, entonces lo rechaza, ¿no? Rechaza su postura, porque el autor decía que la ciencia solo está determinada por lo social. Entonces, ¿lo qué? ¿Lo convalida? No. ¿Lo cuestiona? Sí. ¿Lo refrenda? No. ¿Lo asume? No. ¿Lo justifica? No, para nada. Lo está cuestionando. Marca, por favor, 3, besito. Ahí está Katia, muy bien. 3B. Dice, ¿qué hubiese pasado si el método de Pasteur que ha sido utilizado de respaldo no hubiese curado ninguna enfermedad? Entonces,
Pregunta, ¿seguiría siendo útil? ¿Hablaríamos de una ciencia productiva? ¿Serviría ese respaldo? Ya no, ¿cierto? Ya no serviría de respaldo. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La E. Claro, no habría un beneficio, sería ineficiente. Excelente. Y en la 5 dice, se puede inferir que para el autor la filosofía, ojo, como hemos estado tan centrados en la ciencia, de repente no nos hemos percatado de este punto. Entonces, ¿qué se recomienda? Que siempre regresen al texto, hay que regresar al texto. Acompáñame, regresamos al texto. ¿Dónde aparece la palabra filosofía? Ah, mira, mira. En contraste con la filosofía, la literatura, la danza, la ciencia comparte con la política una obligación, producir resultados. Eso quiere decir que la filosofía no tiene la obligación de producir resultados, porque acá dice en contraste, ¿no? O sea, la ciencia debe producir resultados, la filosofía no debe producir resultados, no tiene por qué ser así. Ahora con eso podemos revisar acá, ¿no? Se puede inferir que para el autor la filosofía, vamos, tú puedes. ¿Tiene que ver con lo concreto? No, pues no. Descartamos la primera. ¿Es equivalente a la acción política? No, yo tampoco, ¿no? Porque la política debe producir resultados concretos, ¿no? ¿Es más útil que la literatura? No, esto es inatingente. La comparación es inatingente. ¿No es un conocimiento práctico? ¿A qué se refiere con práctico? Vamos a verlo. ¿Es la gran transformadora? ¿La filosofía es la que transforma? No. ¿Cuál es la respuesta? Llegamos a la clave de, ¿no? No es práctico, pues. Lo que quiere determinar el autor es que la ciencia sí es práctica, produce, pero deja de lado otros aspectos. Entonces marcamos 5, dedo. Este texto que acabamos de leer es un texto argumentativo, ¿ya? Donde el autor expone su punto de vista, que dice que la ciencia sirve para algo, pero que hay algo negativo ahí también. Bien, texto argumentativo. Listo. Vamos a revisar aquí el esquema del texto expositivo. A ver, ¿cuál es la diferencia esencial entre la exposición y la argumentación? Cuando hablamos de exposición, nos referimos a un objeto, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, el aborto se define como la interrupción del embarazo. Estoy siendo objetivo. Pero si yo digo el aborto es una acción deplorable, lamentable, ¿no? Criticable, ¿no? Deberíamos desaprobar el aborto. O si digo deberíamos legalizar el aborto, entonces ya deja de ser expositiva mi intención y pasa a ser argumentativa, ¿no? Entonces ese es el punto. La exposición nos habla de un objeto, por eso se habla de objetividad, ¿no? Hablar en tercera persona de un objeto, definirlo, dar su origen, mirar su importancia, hablar de las causas, de las consecuencias, como dice ahí en el esquema. Informa, muestra, pero no expone un punto de vista, no sustenta un punto de vista. Eso es lo esencial, ¿ya? Recuerda eso. Hay toda una estructura del texto expositivo, ¿no? Está el inicio, el nudo, el desenlace, decíamos en el narrativo, y aquí podemos hablar de una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Para el expositivo sería introducción, desarrollo y conclusión. Bien, algo que aquí me llama la atención en tu material, en tu separata, es que dice, la idea principal en el texto expositivo puede no estar expresa en el texto. Lo mismo anotaríamos para el texto narrativo. La idea principal puede no estar expresa en el texto, ¿ah? Recuerda eso. Tenemos que construirla nosotros, ¿ya? Bueno, en la mayoría de textos expositivos sí aparece la idea principal, pero vamos a hablar de los textos expositivos, sobre todo con esa característica, ¿ya? No hay una opinión. Luego dice, en un texto expositivo la conclusión contiene una recopilación de las principales ideas expuestas. Claro, es una síntesis, ¿no? Pero no es una síntesis de argumentación, sino es una síntesis de lo que se ha presentado.
Listo. Revisemos el texto de los tiburones para terminar. Rapidito. Los tiburones han existido por más de 400 millones de años y prácticamente no han cambiado nada en los últimos 70 millones de años. Cuando tengamos un texto expositivo como es objetivo, márcalo, ¿no? Marca tu dato puntual. Tiburón, existencia, ahí está la data, 400 millones de años. Y no han cambiado nada. El autor no está opinando, solamente está informando que no han cambiado nada en los últimos 70 millones. Listo. La percepción popular de que es un devorador de hombres sin motivo está muy lejos de ser verdad, lejos de la verdad. El autor intentará justificar esto, ¿no? En realidad son valiosos depredadores marinos que tienen más razones para temerle al hombre que el hombre a ellos. Bien, ¿de qué se percataron, muchachos? Que este es un texto expositivo, pero hay ciertas marcas ahí que me dicen qué cosa. A ver, es que me he quedado con esta parte. Está muy lejos de la verdad, dice, ¿no? O sea, el autor que intenta desmentir. Pregunta, ¿es un texto expositivo este? ¿O tiene un matiz por ahí de otro texto que ya hemos visto? A ver, ¿qué me dices? ¿Te parece expositivo, 100% expositivo? ¿Así solo información objetiva? ¿O hay algo ahí que nos dice, ¿no? Que el autor quiere opinar? Se está mezclando, ¿no? ¿La exposición con qué, muchachos? Con la argumentación, ¿no? Mira, está mezclando. A mí me parece que es más un texto argumentativo, ¿ah? Porque el autor intenta desmentir, quiere convencerme, ¿no? Dice, la percepción popular de que es un devorador de hombres sin motivo está muy lejos de la verdad. O sea, él quiere convencerme de eso, quiere desmentir. ¿Qué opinan? ¿Expositivo o está tirando más para la argumentación? Ahora, lo siguiente son las razones, pues, ¿no? En realidad, son valiosos depredadores marinos y tienen más razones para temerle al hombre que el hombre a ellos. Ah, eso comprueba mi hipótesis. Este es un texto expositivo, pero también tiene una marca argumentativa. Dice, ejemplares de especies muy conocidos son atrapados en sedales de pesca y son muertos de un tiro en la cabeza con una pistola. Ya a bordo de la embarcación pesquera se les cortan las aletas para usarlas en la sopa de aletas de tiburón, que es considerada una exquisitez en muchas partes del mundo. ¿Qué más dice? Es cierto, los tiburones son feroces y muy peligrosos por su velocidad, pero de 350 especies existentes, solo 20 pueden considerarse un riesgo para el hombre. Nuevamente, ¿no? O sea, el autor con los datos que nos brinda acá, este dato, lo que intenta es desmentir, desmitificar, ¿no? No comen seres humanos, sino que a menudo los confunden. Ahí está. No, sino, ¿te acuerdas? No, sino. Lo que va después del sino, hay que subrayarlo. A menudo los confunden con presas naturales, ¿no? Atacan porque los molestan en su hábitat. A pesar de su aparente invulnerabilidad, muchas especies están en peligro de extinción debido a la caza excesiva. Esto podría llegar a ser catastrófico, ya que los tiburones desempeñan un papel importante en el ecosistema marino al cazar selectivamente a las poblaciones de leones marinos, focas y delfines que consumen diariamente grandes cantidades de peces que también comemos los humanos. O sea, los tiburones son beneficiosos, nos hacen un bien. Wow. Vamos a responder y cerramos con ese texto. La idea central del texto es, ajá, la importancia del tiburón en el ecosistema marino puede ser la conservación de muchas especies, no. La invulnerabilidad de los depredadores, no. Muy genérica. Especies, no. No. Ya pues muchachos, ¿cuál es? Al toque. La A, pues ahí está. El tema es el tiburón y lo que el autor destaca es la importancia de ese tiburón. Eso es lo que destaca. Muy bien. Lo que está de amarillo se llama tema y lo que está de verde se llama rema. Es el enfoque. El contenido del texto desdice la creencia. Desdice, mira, ahí está la intención. Desdice, abjura, ¿no? Contrapone la creencia de que los tiburones son feroces, ¿no? Solo atacan, son devoradores, ¿no? De hombres, ¿no? ¿Cuál es? Clave
C de casita, muy bien, excelente. Cuidado con los distractores, ¿ah? Miren la D, dice, no son riesgosos. No, desdice que son riesgosos. 3. Se deduce. ¿A qué conclusión llegamos del texto que la caza indiscriminada de los tiburones, qué implicaría? Bueno, si cazamos a los tiburones, ya no habría quien case a los lobos. Y si no hay quien case a los lobos marinos, a las focas, estas se van a comer a los peces. ¿Y qué podría traer como consecuencia? Una disminución, ¿no? En la pesca para el hombre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Un desbalance, ¿no? Respuesta, avión. Ahí está. Muy bien. Vamos terminando. Si se asume la lógica de la percepción popular, ¿cuál era la percepción popular? Que el tiburón ataca sin motivo, que es un sanguinario, ataca, ¿no? Entonces, la B, pues, ¿no? Los tiburones podrían hacer un festín en la playa, ¿no? Claro, vendrían a las playas a atacar, ¿no? Y por último, dice, se puede afirmar que la mayoría de tiburones son inofensivos. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? En el texto dice, la mayoría de especies solo ataca, de las 350, solo 20 son un riesgo para el hombre, o sea, y no consumen seres humanos, sino que los confunden con presas. Entonces, se puede afirmar que la mayoría de tiburones son inofensivos. ¿Por qué? Cuidado con el distractor, ¿ah? Cuidado con la... ¿Evitan el contacto con el mar? No, con el ser humano, ¿no? Los tiburones no son invulnerables, no. No. Clave A, avión. No nos quedamos con la A también, me parece. Ahí está. Solo pocas especies devoran hombres, ¿no? Pero igual es cuestionable, ¿ah? Solo pocas especies no son devoradoras de hombres, sino que son un peligro para el hombre, ¿no? Un peligro para el hombre. Muy bien. Hay que corregir un poco eso. Pero recuerda que estas son solo propuestas, ¿ya? No hay una clave absoluta, pero sí hay propuestas. Bien, chicos, los he acompañado por estos tres tipos de texto hoy día. Miren, lo hemos hecho a una velocidad impresionante. Y ahora les corresponde a ustedes revisar el cuadernillo que se les ha obsequiado. Revísenlo, aprovechenlo. Miren, tienen 150 páginas para que puedan trabajar. Las claves están al final para que puedan verificar su propio aprendizaje y su ritmo. Muy bien, ha sido un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Nos veremos en una próxima sesión. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profesor José.